día como hoy, de 1876, Alexander Graham Bell patenta el teléfono. Y fíjense que digo patenta el teléfono y no inventa el teléfono, porque todo indica, aunque la mayor parte de la gente lo sigue ignorando todavía, que el verdadero inventor del teléfono no fue Bell, sino Antonio Meucci. Bell era escocés, había nacido pues en Escocia, su familia se había trasladado luego a Canadá, había vivido unos años allí en Canadá, y él había adoptado, él se llamaba Alexander Bell y adoptó el apellido Graham por un amigo de la familia al cual él admiraba mucho. Y desde muy joven tuvo preocupación por la invención, ¿no? Que el que no haya sido el inventor de teléfono no le niega su condición de inventor y de inventor a veces creativo y sobre todo muy afortunado. Uno de los problemas que preocupó siempre a Bell era que su madre y su hermana sufrían de sordera, y eso lo llevó a preocuparse entonces por la creación de algunos aparatos que pudieran ayudar a superar la sordera. Y eso de alguna manera muestra su interés con lo del teléfono. Él se vino a los Estados Unidos, allí adquirió la nacionalidad estadounidense, estuvo vinculado a la National Geographic, fue uno de los creadores de la National Geographic, uno de los primeros presidentes, y también a la Western Union, asociada entonces con el sistema telegráfico y con todas las comunicaciones, y por allí viene su relación con lo del teléfono. Porque había que entonces ver un poco quién fue Antonio Meucci. Meucci había nacido a principios del siglo XIX, en 1808, en Florencia, era ingeniero y productor técnico industrial, pero tuvo una actitud revolucionaria que lo llevó a tener que emigrar de esa Italia que cuando Meucci ya era un adulto estaba dominada completamente por los austríacos, o casi completamente por los austríacos, sobre todo la zona del norte del país. Eso llevó a que Meucci se exiliara. A mediados del siglo XIX, Meucci fue a dar a Cuba. Allí pasó unos cuantos años en Cuba y allí empezó a desarrollar la idea del teléfono. Teléfono que él empezó a producir en 1854 en La Habana, que lo ensayó en varias oportunidades y lo probó exitosamente en 1860, es decir, 16 años antes de la patente de Bell. Él no lo llamó teléfono, lo llamó teletrófono. Y luego se trasladó de La Habana a Nueva York y vivió el resto de su vida allí en Nueva York, hasta que murió en 1896. Y Meucci entonces siguió desarrollando el teletrófono y introdujo una patente. Pero había un problema con las patentes en los Estados Unidos, que significaba que había que pagar unos costos elevados y mantenerlas y renovarlas. Y Meucci era un hombre de escasos recursos. E incluso en una oportunidad, experimentando, no recuerdo bien con qué, se quemó el laboratorio donde experimentaba, él sufrió quemadura y entonces su esposa se vio obligada a venderle los derechos de esa patente a la Western Union. Y como Alexander Graham Bell trabajaba con la Western Union, tuvo acceso a la patente y entonces se apropió de la patente y en 1876 la presentó como propia. Eso llevó a que Bell se convirtiera en un afortunado inventor, se hiciera rico, y al mismo tiempo también produjo que Meucci, que sentía que le habían robado el invento, llevar a cabo entonces una demanda contra Bell. Pero si no tenía dinero para pagar el mantenimiento de las patentes, más difícilmente lo tenía para pagarse abogados contra Bell, que no solo eran abogados contra Bell, eran abogados contra la Western Union. De tal manera que esa pelea Meucci la tenía perdida desde el principio, insistió en ella, gastó algunos recursos y no tuvo ningún apoyo y finalmente se cansó y abandonó la pelea. Y Bell se quedó no solo con la patente, sino con todos los recursos generados por el teléfono. Meucci murió en 1896 en medio de la pobreza. Lo que uno encuentra aquí son los dos tipos de inventores. El inventor romántico, por decirlo de alguna manera, que trabaja solo, que hace su esfuerzo, que trata de inventar algo, y el inventor que se asocia con las grandes empresas y se convierte entonces en un personaje exitoso, cuyo modelo principal es Edison, justamente, que no solo es inventor, sino empresario y multimillonario. Y finalmente, después de toda esta larga historia, el Congreso de los Estados Unidos, después de mucha insistencia de los herederos de Meucci y algunos sectores interesados en que se aclarara la verdad sobre esto, en el año 2002 aprobó
no solo una decisión que reconocía como inventor del teléfono Antonio Meucci y no Alexander Graham Bell, sino una especie de medalla o de memoria o de reconocimiento para Meucci. De tal manera que el propio gobierno estadounidense ha reconocido que el verdadero inventor del teléfono no es Bell, sino Meucci, aunque todavía la mayor parte de los textos, de los libros y de la gente sigue repitiendo que el inventor del teléfono fue Bell y no Antonio Meucci.